Bueno, ahora sí, buenas noches a todos, a todas. Para quienes no me conocen, soy el licenciado Esteban González, presidente del colegio. Vamos a dar comienzo a esta segunda charla de precarización laboral. La idea de esta segunda charla está enmarcada dentro del ciclo, de un ciclo de charlas sobre precarización laboral. Es profundizar y darle un giro a los conceptos, reafirmar algunos conceptos que estuvimos tratando en la primera reunión que hicimos el día 8 de febrero, hace unos 3 meses. Queremos, además de esa profundización, comentarles un poco las repercusiones de la primera charla y arrojar algunos datos más referidos a la encuesta que estuvimos realizando semanas atrás, encuesta económica laboral que realizamos de parte del Colegio de Kinesiólogos. Bueno, yo ahora lo que voy a hacer es compartir, voy a compartir pantalla, después ustedes me dicen por favor si se ve bien. A ver. Bien. Bueno, ¿se ve bien ahí? Sí, un poco chico, pero sí se ve. ¿Un poco qué? ¿Un poco chiquito? Un poco chiquita la imagen, pero Ok. puede ser mi celular, que estoy del celular. Ok. Igual se puede agrandar la imagen A desde ver. el teléfono también. Sí, sí, sí. Le podés hacer zoom. A ver, un segundo. Bien. Dame un segundito. Ahí está. A ver. Bueno. Quiero comentarles antes de arrancar con esto que en esta reunión está el asesor legal del colegio, doctor David Cherubini. También tenemos a la referente de la Comisión de Asuntos Laborales, licenciada Lucila Viera, y también hay integrantes de la comisión directiva del Colegio de Kinesiólogos y también del Tribunal de Disciplina. Bueno, como les decía recién, esto que les vamos a compartir son 5 de los resultados de las 10 preguntas que hicimos en la encuesta. Son 5 porque las otras se referían a otra temática, así que elegimos estas, son las que más tenían que ver con la charla de hoy. En esta primera pregunta, lo que nosotros consultábamos era sobre la zona de ejercicio profesional. Les aclaro que, como pueden ver acá, las respuestas fueron 469, lo cual representa el 25% aproximadamente de los colegiados que tenemos al día de la fecha en el Colegio de Kinesiólogos, que somos en toda la provincia cerca de 1.730 kinesiólogos, ¿sí? Es decir, es más o menos el 25%, ¿sí? En este primer gráfico de torta hicimos los cálculos y la verdad es que es bastante representativo de cómo están distribuidos los colegiados en la provincia. Es decir, la mayor cantidad de colegiados están en la zona de Gran Mendoza, ¿sí? Capital, Godoy Cruz, Maipú, Las Heras, Guaymallén y Luján de Cuyo. Y bueno, si bien ha votado el 25% de la totalidad de los colegiados, esa porción está bien representado en base a la totalidad, es decir,
los colegiados de la zona este son más o menos este número, los colegiados, este número, ¿sí? 12,2. Los colegiados de la zona sur es más o menos este número, un poquito más, les diría. Y los colegiados de Valle de Uco, el porcentaje que acá no figura, pero que si sacamos la cuenta, es lo que resta para el 100%, que es el Valle de Uco, ¿sí? Que es más o menos el 4%, 5%, ¿sí? Eso en primer lugar. Vamos a bajar un poquito. La segunda pregunta era en base a la condición laboral, es decir, si su trabajo lo desempeñan en una relación de dependencia en el ámbito público, en una relación de dependencia en el ámbito privado, independiente o alguna mezcla, alguna combinación de estos tres anteriores. Fíjense lo más llamativo de este gráfico, de las respuestas sobre esta pregunta, es que la mitad de los colegiados trabaja como independiente, ¿sí? Trabaja como independiente. Vamos a bajar un poquito más. Fíjense los poquitos que están en el ámbito público y solo ejercen en el ámbito público. En la tercera, la pregunta era, si alguno de sus trabajos presenta las características de un trabajo en relación de dependencia, ¿sí? ¿Se encuentra registrado formalmente? Esta pregunta, si el encuestado no tiene una idea clara de cuáles son las características de un trabajo en relación de dependencia, bueno, puede dar un margen de error. Por eso es que nosotros en la primera charla, y la difundimos por todos lados, donde pudimos, por mail, las redes sociales institucionales, grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, estados de WhatsApp, historias de Instagram, bueno, espero que la hayan podido ver a la primera charla, porque justamente varias de las cosas que vamos a tratar en esta charla de hoy está relacionado con lo que charlamos en la primera. Bueno, de la mitad de los encuestados, la mitad votó que ninguna de las anteriores, ya que soy independiente, ¿sí? Es decir, que concuerda con la pregunta anterior, ¿no? Teníamos más o menos la mitad que trabaja, su condición laboral es independiente. Sin embargo, lo llamativo de esto es que de la otra mitad que trabaja, que su trabajo responde a las características de un trabajo en relación de dependencia, la mitad no está registrada. Y eso es justamente uno de los puntos que tratamos en la charla anterior y que hoy día vamos a seguir desarrollando, ¿sí? El 30% de los encuestados, su trabajo, o tiene algún trabajo, alguno de sus trabajos, porque muchos colegas tienen 2 o hasta 3 trabajos, en alguno de esos trabajos las características responden a una relación de dependencia, a un trabajo en relación de dependencia, y sin embargo no están registrados. Voy a pasar a la siguiente, y antes de seguir les comento algo que me parece importante. Nosotros decidimos hacer esta encuesta, ¿por qué? Porque creemos en el ejercicio democrático, tenemos una vocación democrática, esta gestión responde a esa lógica. Entonces dijimos, bueno, hagamos una encuesta, veamos cuáles son las necesidades, según los colegiados, que voten ellos mismos, cuáles son las temáticas que consideran más urgentes, y que nos den datos también para tener un panorama claro de cómo están desarrollando su actividad laboral y cuáles son sus principales preocupaciones. Por eso es que diseñamos esta encuesta de 10 preguntas, muy sencilla de llenar, y que a nosotros nos dan datos concretos en caso de trabajar, de abordar esta temática con organismos estatales o cualquier otra institución con la que podamos llegar a trabajar de manera conjunta para dar solución a estas problemáticas, ¿sí?
Con respecto a esta pregunta, dice, ¿considera que durante su formación de grado adquirió herramientas de utilidad en cuanto a las normas legales, laborales e institucionales? Bueno, el 80% dice que no. Por eso estamos acá. Porque como identificamos una gran y una grave falencia en cuanto al conocimiento de las herramientas legales, institucionales, de defensa para esta problemática, precarización laboral y otras relacionadas con el ámbito laboral, dijimos, bueno, lo primero que tenemos que hacer es divulgar los derechos, ¿sí? Es divulgar los derechos, es difundir sus derechos, difundir cuál es la ley que los ampara, para que tengamos cómo empezar, porque si no sabemos eso, no tenemos realmente cómo empezar a trabajar esta problemática que, volvemos a repetir, no es algo que se vaya, en primer lugar, ni a solucionar mágicamente, ni tampoco algo que podamos llegar a solucionar nosotros desde la comisión directiva de manera unilateral. Esto es un trabajo en conjunto entre la comisión directiva y cada uno de los integrantes del cuerpo de colegiados, ¿sí? Y con respecto a esta la última pregunta decía, si bien todos son importantes, y lo resalto, todos estos temas son importantes y nos estamos encargando de trabajarlo, pero dice, según su criterio, ¿cuál de estos temas es el más urgente? Es decir, estamos hablando en términos de urgencia, no de importancia, ¿sí? Para que no se malentienda y que no se malinterprete. Nadie está diciendo que alguno de estos temas no sea importante. Estamos diciendo que hay temas urgentes. Y justamente por lo que les decía recién, nosotros queríamos saber qué les parece a ustedes. ¿Cuál de estos temas era el que les parecía más urgente? Bueno, de los resultados podemos analizar, si ustedes lo ven así en perspectiva, pueden analizar que hay tres grandes porciones de la torta, ¿sí? Y que todos tienen que ver con, hay un factor común en esas tres porciones, que es el dinero, ¿sí? Hay los dos más grandes, los dos porcentajes más grandes tienen que ver con ingresos, es decir, precarización laboral, el primero por lejos, 40%, y después el segundo, mejorar aranceles con las obras sociales. Tiene que ver con ingresos. Y la tercera gran porción tiene que ver con los egresos, es decir, con lo que se paga por aportes previsionales, ¿sí? La caja de la salud y nosotros le pusimos libertad jubilatoria, que es lo que desde hace años, por lo que desde hace años venimos trabajando y luchando e invitando a todos los colegas a sumarse a ese reclamo que claramente es general, porque después está la otra pregunta puntualmente sobre ese tema, y les comento, les adelanto desde ya, que el 92% de los encuestados votó de manera desfavorable sobre la caja de la salud. Así que bueno, tenemos las tres grandes porciones, y después las tres más chiquititas, por muy lejos, quedaron el ejercicio ilegal de la profesión, las capacitaciones y por último la reforma de la ley 5040 de ejercicio profesional. Perdón que sea pesado, pero lo voy a decir una vez más, son todos temas importantes, pero queríamos consultarles, según su criterio, según sus necesidades, cuál es el tema más urgente, y bueno, estos fueron los resultados, ¿sí? Voy a dejar de compartir. Ahí está. Bueno, voy a repetir una cosa que hicimos, algo que también dijimos en la charla anterior, que tiene que ver con una frase que a mí siempre me gusta hacer hincapié porque me parece que condensa un poco el espíritu también de esto que estamos haciendo hoy. Es una frase de Mariano Moreno que dice, si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, cuando dice vulgarizan, en realidad a lo que se refiere es se divulgan, ¿sí? Si los pueblos no se ilustran, si no se divulgan sus derechos, que eso es lo que estamos haciendo ahora. Si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía.
¿sí? Acá estamos haciendo divulgación de derechos, acá estamos haciendo divulgación de herramientas legales e institucionales de defensa para que esto que viene pasando deje de pasar. No es algo que se cambia de un momento para el otro, pero bueno, en algún momento hay que empezar y para eso estamos, y acá estamos. Creo que no me olvido nada. Quería comentarles también con respecto a los resultados de la última pregunta de la encuesta que hablábamos recién de cuáles eran los 3 temas que a la gente le parecía más urgente, a los colegas le parecía más urgente. Cuando vimos los resultados dijimos, bueno, no estamos tan errados. ¿Desde qué punto de vista? Que el año pasado, en el Consejo Económico, Ambiental y Social, yo soy representante en el Consejo Económico, Ambiental y Social, soy representante del colegio, ¿sí? El año pasado presentamos 3 proyectos. Los 3 proyectos tienen que ver justamente con estas 3 problemáticas. Presentamos un proyecto en pos de la libertad jubilatoria, presentamos un proyecto para regular los aranceles de las obras sociales, al menos poner un tope mínimo, ¿sí? Y el otro proyecto tenía que ver con la precarización laboral. Es decir, bueno, los 3 proyectos responden a las 3 necesidades más urgentes según esta última encuesta que hemos realizado en el colegio. Bueno, le voy a dar la palabra, después de esta intro, le voy a dar la palabra a David Cherubini, el asesor legal del colegio, para que continuemos reafirmando algunos conceptos de lo que se habló en la primera charla y profundizar algunos que ya estuvimos trabajando. Bueno, David. Hola, ¿se escucha? Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Para los que no me conocen, soy David Cherubini, soy el abogado del Colegio de Kinesiólogos de Mendoza. Bueno, volvemos sobre el tema precarización laboral. Sobre el tema precarización laboral porque, como bien lo ha dicho Esteban, es uno de los 3 grandes temas que aquejan con urgencia a los colegas. La situación económica actual, aparte, los hace más álgidos a estos temas porque todos sabemos el proceso inflacionario que está viviendo el país, las dificultades que se están produciendo para lograr cada uno de nosotros llevar el sustento a la casa. Entonces, obviamente, precarización laboral, obras sociales como factores de posibles ingresos y la gran discusión con la caja como posible herramienta para evitar pagos exagerados, contribuyen a la economía de las familias. Bueno, precarización laboral. Todos sabemos lo que es precarización laboral, todos la hemos sufrido de alguna manera en algún momento de la profesión. Esa expresión tiene 2 términos, precarización y laboral. Precario es un adjetivo que hace referencia, para ir acercándonos a la noción de precarización laboral, tanto a lo que es a lo que no tiene perspectiva temporal como a lo que es insuficiente. Cuando hay una situación de incertidumbre en cuanto al futuro o en cuanto a por ejemplo, a la remuneración, hay una situación de incertidumbre que implica precariedad. Y laboral es el concepto al cual esta precarización como adjetivo se aplica. Tenemos trabajo que es precario, o porque hay incertidumbre temporal, o bien porque no alcanza a cubrir las necesidades básicas, o por una combinación de ambos factores. Tema central de interés de los colegas. Los profesionales kinesiólogos,
todos saben que tienen básicamente 3 maneras de desarrollar su actividad profesional. Pueden trabajar en el sector público siendo empleados estatales, pueden trabajar en la actividad privada independiente o en la actividad privada dependiente, y después de esas 3 grandes áreas básicas tenemos casos mixtos de gente que tiene 2 tipos o más trabajos, o que tienen 2 o más trabajos independientes, uno dependiente y uno independiente, o un trabajo en el Estado y que después desarrollan algún otro tipo de trabajo dependiente o independiente. Lo que nos interesa en esta charla de precarización laboral es ver qué sucede con el profesional que trabaja en relación de dependencia en el ámbito privado. Y la idea es derribar algunos mitos, porque todos habrán escuchado que empiezan a trabajar para alguna empresa, por ejemplo, de internación domiciliaria, o bien clínicas o sanatorios con internación, o bien para institutos médicos sin internación, y la permanente manifestación de nuestros empleadores es que es un contrato de servicio privado, autónomo, en el cual debemos facturar como monotributista, porque como somos profesionales, no somos empleados en relación de dependencia. Ahí hay todo un mito que no se responde esas afirmaciones con la realidad ni de la ley, ni con la realidad de los convenios colectivos de trabajo que rigen la actividad. Hay un punto central que es tener presente que el régimen legal que se aplica en la actividad privada, si vos sos independiente, trabajás desarrollando contratos que se llaman contratos de servicios. Si vos trabajás en relación de dependencia, trabajás dentro del marco de la ley de contrato de trabajo, y tu contrato no se llama contrato de servicio, sino contrato de trabajo. La diferencia no es solamente de nombre. El derecho tiende a darle una especial protección al trabajo que se desarrolla como trabajo dependiente dentro del marco de la ley de contrato de trabajo. Y en ese ámbito, nosotros sabemos, lo saben todos, que hay una serie de beneficios que tiene el tener un trabajo en relación de dependencia en blanco o registrado. ¿Por qué? Porque primero tenés un derecho que se llama a estabilidad impropia, por la cual, si bien te pueden despedir, cuando te despiden te tienen que indemnizar. Segundo, tenés una vocación de continuidad del contrato de trabajo, toda vez que los contratos de trabajo se entienden celebrados por tiempo indeterminado y por lo tanto se mantienen en el tiempo esos contratos de trabajo hasta que se produce por lo menos uno de los 3 fenómenos básicos que vamos a enumerar: o que el trabajador se jubila, o que el trabajador renuncia, o que el trabajador fallece. Y si el trabajador es despedido, tiene que ser indemnizado. De ahí en adelante hay una serie más de derechos que tiene el que tiene su trabajo enmarcado en la ley de contrato de trabajo, beneficio frente al que lo tiene enmarcado como un contrato civil de servicios. Todos sabemos que tenés derecho a los aportes y contribuciones para el sistema de seguridad social, en donde el trabajador aporta un 11%, la empresa aporta un 16%, y con eso se forma el fondo común con el cual después te vas a jubilar. Tenés derecho a la jubilación, ¿no es cierto? Tenés derecho a la jubilación por invalidez, tenés el potencial derecho a pensión que le dejás a tus familiares, tenés el derecho a tener una obra social que es cofinanciada entre empresarios y trabajadores, tenés el derecho a vacaciones pagas, tenés el derecho al aguinaldo, tenés derecho a licencias pagas por razones de salud y por razones especiales. O sea, todo un sistema de normas que tienden a proteger el trabajo desarrollado en el sector privado en forma dependiente. Ese encuadramiento del trabajo privado en forma dependiente obviamente le genera un mayor costo económico a las empresas, por lo cual las empresas tratan permanentemente de desplazarse, ¿no es cierto?, del ámbito de la ley de contrato de trabajo al ámbito civil
de los contratos de servicios, porque en ellos, cuando vos facturás como monotributista, el costo de todos los beneficios sociales que tenés como monotributista lo tenés que absorber vos. ¿Se entiende? Entonces, el pago de la obra social lo tenés que absorber vos, el pago de la jubilación lo tenés que absorber vos. Si te enfermás, no cobrás. Si te casás, no tenés derecho a una licencia paga por razones de matrimonio que te prevé la ley de contrato de trabajo. Si te accidentás y no te has autoasegurado, no tenés ART. Entonces, el tema central acá es poder ver con claridad cuándo y por qué razones un profesional, en este caso de la salud, kinesiólogo, trabaja en relación de dependencia y por lo tanto tiene derecho a todos estos beneficios de la ley de contrato de trabajo y cuándo trabaja de manera independiente. Y esto me lleva necesariamente a hacer un mínimo análisis de 2 artículos que están en la ley de contrato de trabajo que definen básicamente cuándo hay trabajo en relación de dependencia. Lo primero que te dice la ley es que cuando hay una prestación de servicios, la ley supone que esa prestación de servicios está enmarcada dentro de la ley de contrato de trabajo y que quien tiene que probar que no está enmarcada en la ley de contrato de trabajo es el empleador, no el trabajador. Entonces, basta comprobar que una persona está prestando servicios para otra para que se presuma la existencia de contrato de trabajo. Y la ley te dice, esto lo dicen los artículos 23 y 5 de la ley de contrato de trabajo, que ese contrato va a ser un contrato de trabajo aun cuando esté presentado con figuras no laborales, como por ejemplo el consabido tema del contrato de servicio, con la forma de contribución fiscal del monotributo. Y el criterio fundamental para ver cuándo entonces esa prestación de servicio supone contrato de trabajo está dada por una noción que es la de empresario. El que es empresario no puede ser trabajador, pero el empresario, para ser empresario, tiene que tener la capacidad de dirección, ¿no es cierto?, de los factores materiales, inmateriales y personales, con los cuales se hace una organización de todos esos elementos instrumentales para producir bienes y servicios en forma, con un objetivo de lucro o con un objetivo benéfico. Entonces, para que haya empresa, tiene que haber una organización de los factores de producción. Para que haya empresario, es aquel que organiza esos factores de producción. El trabajador es trabajador porque normalmente no organiza el trabajo, ¿no es cierto? No es empresario, sino que se inserta en la estructura, ¿no es cierto?, empresarial de otro sujeto para el que trabaja. Para llevárselo al criollo. Si vos, por ejemplo, trabajás con obras sociales, ¿no es cierto?, y celebrás convenios con obras sociales como prestador directo, por ejemplo, ahí no hay una relación de contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque vos normalmente no sos dirigido por la obra social, la que te respeta que vos organices el trabajo como a vos te parezca mejor. Inclusive algo similar pasa cuando se negocia con obras sociales a través de asociaciones o a través de colegios que negocian con obras sociales, en los cuales el colegio, por ejemplo, profesional, que negocia con las obras sociales, solamente acerca a las partes en cuanto al cobro, pero no es empresario en el sentido de que organice la prestación del servicio y que por lo tanto le diga cómo tiene que hacer el servicio al profesional. ¿Se entiende? En cambio, y acá empieza el tema, si nosotros estamos trabajando para una organización y esa organización nos dice cómo tenemos que trabajar, en qué lugar tenemos que trabajar, nos pone un supervisor, ¿no es cierto?, nos pone horarios de trabajo, nos pone un listado de personas a las que tenemos que atender y en principio no nos da la libertad de que nosotros decidamos cómo atenderla o no, o de si atenderla o no, hay una inserción de una persona en una organización
empresaria, que es por lo tanto el titular de esa empresa, el empresario, el empleador. ¿Se va entendiendo? Volvemos a recapitular. Cuando se trabaja para una estructura empresaria, sos trabajador. Y el solo hecho de prestar servicios para esa estructura empresaria hace suponer que hay un contrato de trabajo, aun cuando este contrato de trabajo quiera ser disimulado atrás de una figura no laboral como puede ser el contrato de servicios. Y acá empezamos a tener los derechos laborales que más o menos habíamos enumerado anteriormente. Bueno, además de esa ley de contrato de trabajo, en el área específica, y esto es importante que lo tengan presente todos, de la actividad de los kinesiólogos, encontramos básicamente 3 grandes convenios colectivos de trabajo que regulan el trabajo dependiente que se efectúa en el marco de una actividad empresaria que llevan a cabo, por ejemplo, institutos sin internación. En ese caso, el convenio colectivo de trabajo, creo que era el 108 del año 1975. Después, cuando estamos frente a hospitales, sanatorios, geriátricos o clínicas donde hay internación, en tanto en cuanto a internación se aplica otro convenio colectivo de trabajo, que es el 128, creo que era del año 75 también, y el tercer convenio colectivo de trabajo es un convenio más moderno que se aplica para atención e internación domiciliaria, creo que era el número del 743 del año 2016. Bueno, estos convenios colectivos de trabajo... David, una pequeñita corrección. Recién cuando dijiste 128 era el 122. 122, gracias. Es 108 uno, 122 el otro. Perfecto. Bueno, en materia laboral, como dijimos, hay una serie de normas protectorias del derecho o del trabajo dependiente. La primera estructura normativa que establece esa protección es la Constitución Nacional. La segunda estructura normativa que establece esa protección es la Ley de Contrato de Trabajo, que establece una serie de derechos, un piso mínimo de derechos. Pero a su vez, en cada sector de la actividad se pueden celebrar convenios colectivos de trabajo, y en esos convenios colectivos de trabajo se pueden mejorar las condiciones mínimas que establece la Ley de Contrato de Trabajo. El convenio colectivo de trabajo puede mejorar, puede llevar para arriba los beneficios o los derechos que da la Ley de Contrato de Trabajo, pero no puede disminuirlos. Ese es el concepto. ¿Qué es un convenio colectivo de trabajo? El convenio colectivo de trabajo es un acuerdo que se produce entre sectores, entre las cámaras empresarias que representan a las empresas que trabajan en un determinado sector y los gremios, los sindicatos con personería gremial que representan a los trabajadores que se desenvuelven en ese sector. Y entonces acuerdan beneficios para esos trabajadores y después ese acuerdo, que se llama Convenio Colectivo de Trabajo, tiene que ser homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Fíjense que si el trabajo que desarrollan en forma privada los colegas no fuera un trabajo en relación de dependencia, o sea, si fuera un trabajo independiente, ¿por qué hay convenios colectivos de trabajo que dicen que ese trabajo puede ser dependiente? ¿Me entienden? Porque hay un convenio colectivo de trabajo, que es el 108 del año 75, que establece cómo la mejora de derechos para aquellos trabajadores que trabajan, valga la redundancia, o que laboran o que desarrollan su actividad en relación de dependencia para institutos médicos sin internación, que es el caso, o uno de los casos paradigmáticos, porque son estos institutos en los que no hay internación, pero sí hay actividad de prevención y de preservación y de recuperación de la salud, y esos convenios colectivos de trabajo normalmente enumeran dentro del personal técnico al kinesiólogo,
y dicen que es una de las primeras categorías profesionales que establecen o se establecen en esos convenios colectivos. ¿Qué sentido tendría que hubiera esas convenciones colectivas de trabajo si la ley considerara que ustedes no son trabajadores dependientes y que son solo trabajadores independientes? No habría convenio colectivo. Lo mismo pasa para los clínicas, sanatorios geriátricos y hospitales, que hay internación, y lo mismo en el ámbito de la atención y de la internación domiciliaria. El objetivo central de esta charla es tomar conciencia de que podemos estar en una relación de trabajo dependiente y que probablemente estemos mal encuadrados y no estamos haciendo ejercicio de nuestros derechos laborales. Y la diferencia entre estar sujeto al contrato de servicio civil o a la ley de contrato de trabajo son esta enorme cantidad de normas que vienen a ser como una protección de la situación de incertidumbre o de precariedad que en otras condiciones tendría el trabajador. La ley de contrato de trabajo tiende a disminuir la precariedad en todos los sentidos posibles de la precariedad. En cuanto a la incertidumbre temporal, en cuanto a la incertidumbre sobre los derechos, en cuanto a la incertidumbre sobre las remuneraciones, todas esas incertidumbres, el objetivo de la ley de contrato de trabajo es tratar de reducirlas al mínimo posible, darle previsibilidad de continuidad laboral, darle previsibilidad de un régimen de trabajo, darle previsibilidad de que vas a tener cubiertas las necesidades básicas, que vas a tener aporte jubilatorio, que vas a tener obra social, que vas a tener licencias pagas, ¿no es cierto? Y que vas a tener todo ese sistema de protección, que van a tener que contratarte una ART para que vos puedas desarrollar tu actividad sin que tengas que poner de tu propio bolsillo los recursos para desarrollar esa actividad y que en realidad todas esas prestaciones, en la medida que lo establezca la ley, las cumpla el empleador. Creo que ya le he dado una idea básica, no sé qué piensa Esteban, con respecto a esta importancia, que es lo central del objetivo de estas charlas, es tomar conciencia de que hay mucha gente que está trabajando, facturando como si fueran meros sujetos a un contrato civil, cuando en realidad podrían tener todos los beneficios de la legislación laboral, entre los cuales también hay salarios mínimos que se acuerdan en estos marcos de estos convenios colectivos de trabajo que normalmente, periódicamente, renegocian al alza las remuneraciones. Entonces, tener remuneraciones mínimas que son notoriamente superiores a las remuneraciones que se están pagando cuando vos facturás y trabajás como si fueras un contratista civil, cuando en realidad sos un empleado en relación de dependencia. Bien, gracias David. Yo no sé si hasta ahora alguno tiene alguna duda, algo que no le haya quedado claro o algo que le haya surgido con esto que hemos hablado hasta ahora. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Hola Sebastián. Gracias por la charla. Sí, principalmente orientarme, cómo son los caminos o el camino para hacer valer estos derechos. Porque yo me presento en un hospital privado, soy monotributista, el día de mañana y digo, yo no tengo que estar en el contrato de servicio, tengo que estar en contrato de trabajo, y al otro día me dicen, usted no puede presentarse más en este hospital. ¿Cómo serían los pasos para llegar a un acuerdo entre la dirección del hospital y todos los kinesiólogos? Básicamente eso, cómo poder llegar a hacer valer este derecho. Bueno, qué bueno que has preguntado eso, porque justamente es una de las cosas que también queríamos hablar. ¿Cuál es la manera más propicia? ¿Cuál es la mejor manera? ¿De qué manera? ¿En qué momento? ¿Cuál es el momento más propicio también? No solamente la manera, sino el momento, porque eso es fundamental. Así que lo que puedo responderte con respecto a eso, y seguramente después David
lo puede llegar a ampliar o incluso darle otro giro, pero lo que siempre hemos charlado y creemos que es quizá la mejor manera es la siguiente. Al principio, esto es algo que, por lo menos en términos generales, pasa al comienzo, cuando uno está empezando a trabajar, cuando uno está empezando a insertarse en el campo laboral, cuando apenas nos recibimos, nos matriculamos, empezamos a trabajar, bueno, empezamos a tomar lo que nos va saliendo, ¿no? Esa es la realidad. Y quizá al principio no te queda otra que, vamos a hablar en criollo, agarrar lo que se te ofrezca o lo que encontraste, ¿no? Y en ese momento vos necesitás empezar a trabajar, porque tenés que cubrir tus gastos, tenés que seguir viviendo, básicamente, ya terminaste tu formación, y ahora tenés que empezar y uno quiere empezar a trabajar de lo que estudió y que se esforzó tantos años. Entonces agarrás lo primero que encontrás, lo que te va saliendo. Quizás no son las mejores condiciones, lo más probable es que al principio no sean las mejores condiciones, pero lo necesitas. Entonces agarrás el trabajo, empezás a trabajar, ¿sí? Y a medida que vas trabajando, va pasando el tiempo, de repente, además vas adquiriendo experiencia y demás, y de repente avisorás, de repente sale otro trabajo que tiene mejores condiciones, te das cuenta que ahí vas a poder estar mejor porque te pagan mejor, porque tenés más margen de maniobra, digamos, podés llegar a aplicar esos posgrados o cursos en los que te empezaste a formar, a seguir formando, digamos, después de la formación de grado. Entonces querés dar el salto. Bueno, quizá ese es el momento, cuando ya no estás necesitando, cuando tu necesidad no es extrema de ese trabajo que conseguiste al principio y podés empezar a pensar en la posibilidad de dar ese salto, bueno, ese es el momento en el que la relación de fuerzas se invierte. ¿Por qué? Porque ahora esa persona que no te contrató como correspondía, que no... todo eso que vos no tuviste por estar trabajando en esa relación de dependencia encubierta en una prestación de servicio, ahora te toca a vos reclamarlo, ¿sí? ¿Se entiende? Y ese es el momento en el que vos, por ejemplo, podés, entre otras opciones, podés mandar un telegrama pidiendo que se te regularice, o sea, que se te registre como trabajador en relación de dependencia. Como lo más probable es que te contesten que no y que justamente al otro día no te dejen entrar, ¿sí? Que ya no puedas seguir atendiendo, bueno, ese es el momento en el que vos iniciás el reclamo legal y bueno, viene todo lo que viene después. David, si querés agregar algo o cómo sigue después de esto. Sí, les hago una acotación. Todo el camino que acabas de describir lo hice. Estuve en un ámbito privado con una precarización tremenda. Me formé con una especialidad, hice cursos de los que hay, quise dar el salto ese que vos mencionabas y llegué a un lugar que estaba igual o peor, pensando que era un salto de calidad justamente en eso, y me encontré con que las condiciones eran exactamente igual o como decía, peor que en el lugar anterior. Entonces, si llego a mandar este telegrama, justamente, como decía, al otro día me quedo sin trabajo. Entonces, ¿cuál sería ahí el paso a seguir? Bueno, yo creo que lo primero que tenés que resolver es lo de tu trabajo anterior, digamos, me parece. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Carlos. Seba, te hago una pregunta que decías, Sí. pues le preguntaste ahí a los chicos, a los profesionales, pero yo estaba escuchando y mi interrogante era, dijiste que era el mismo salto de calidad. ¿A qué te referías? De que, o sea, si pasabas a estar en relación de dependencia y toda la cuestión legal, ¿era lo mismo que estar en monotributista? ¿A eso te referías? No, en cuanto a ámbito laboral, pasé de una clínica a un hospital, bueno, nada, todos nos conocemos acá, pasé de San Andrés al Hospital Santa Isabel de Hungría,
como un salto de calidad, esperando que sean mejorando las condiciones laborales mías, y me encontré con el grupo exactamente igual. Claro, pero el siempre ámbito fueron en las mismas condiciones laborales, en la misma condición laboral, siempre fue como en la misma condición laboral. En San Andrés estuve en el último tiempo en relación de dependencia, renuncié y me fui a estar como monotributista en Santa Isabel de Hungría, porque pensé que iba a estar mejor, pero no, en realidad no. ¿Te puedo hacer una pregunta, Sebastián? Sí. ¿Todo el tiempo de la relación laboral que tuviste con la Fundación San Andrés, estuviste todo el tiempo en blanco o solo una parte? No, solo una parte, porque ahí hice una residencia, y dentro de la residencia están exceptuados, o sea, es un contrato en blanco también medio raro ahí, porque tenés vacaciones, tenés aguinaldo, pero no tenés aportes jubilatorios. Entonces es ahí, entre medio. Una vez que terminé la especialidad, sí estuve un año en relación de dependencia en blanco con bono de sueldo. Bueno, fíjate vos que la Fundación San Andrés es una de las empresas que está trabajando en la provincia de Mendoza que más demandas judiciales ha recibido de parte de sus trabajadores, y entonces se ve que no ha sido tan malo demandarlo porque te han terminado poniendo en blanco para evitarse una demanda más. Sí, ¿Qué sí, queremos seguro. decir con esto? Ah, perdón, discúlpame. Sí, no, que fue así, que fue así. Entonces se les entran a llenar de tantos juicios que empiezan a tratar al menos de poner en blanco a la gente de la mejor manera posible, a veces no en las condiciones ideales, pero mucho mejor que no tener nada. En el trabajo actual que tenés vos en el hospital Santa Isabel de Hungría, ¿vos facturás? Yo facturo, cumplo horario, todo lo que mencionabas recién está dentro de los requisitos que Tenés hago un día a jefe día. de servicio, cumplís horario, andás con uniforme, digamos, andás con uniforme del hospital. Sí, atiendo lo que me dicen, cumplo horario, Sos más empleado en facturo, relación de dependencia que una casa. exacto. Pregunta, Facturo hace Seba. más de 2 años al mismo lugar. Te hago una pregunta, Seba. Ahí en Isabel de Hungría, ¿tenés algún compañero que esté en blanco? ¿O son No, todos no, como kinesiólogo no, el 80% o más del personal del hospital está como monotributista. Hay muy pocos enfermeros o gente administrativa, básicamente, que está en blanco, que ya entra en blanco. Todo el personal de salud, la mayoría es, no sé, el 80-90% está como monotributista. Qué buena pregunta para hacérnoslo, ¿no? ¿Por qué al personal administrativo lo tienen en blanco y a los profesionales de la salud no? De verdad, es una buena pregunta para hacerse. Sí, administrativo, gente de limpieza, personal de mantenimiento. Eso lo deben tener tercerizados, pero los tercerizados lo deben tener en blanco. Como decía Esteban, acá tenemos un problema cultural. Eso lo hemos hablado varias veces en privado con Esteban, y el tema cultural es un tema que, en nuestra humilde opinión, es algo que pasa muchas veces en sectores de clase media, profesionales universitarios, que ven con malos ojos la actividad de los sindicatos, ven con malos ojos el hacer la defensa de tus derechos laborales, porque casi como que consideran que es una ofensa que te digas que son un empleado en relación de dependencia. Entonces toda esa cuestión cultural también conspira contra el no ejercicio de los derechos, además de la necesidad económica, porque yo puedo entender perfectamente que si ese es tu único trabajo, no tenés margen
¿no es cierto?, para hacer un reclamo. Y lamentablemente, mientras no hagas un reclamo, la situación va a perdurar. Y el problema más grave que hay en tu situación es que si llevas más de 2 años en la misma situación, de acá para 2 años atrás, cuando decidas podés hacer un reclamo. Pero lo que exceda de más de 2 años para atrás, desde la fecha de hoy contado hacia atrás, se pierden los derechos por un instituto jurídico que se llama prescripción, que significa la pérdida del derecho por su no ejercicio en el plazo establecido por la ley. Entonces, vos hoy, si has trabajado 2 años y medio, suponete, para este hospital en estos términos, en realidad sos empleado en relación de dependencia y podrías reclamar hacia atrás diferencias salariales, pero solo hasta el mes 24, hasta los 2 años. Lo otro ya no podés hacer reclamo. Y del mes 24 para acá, 24, 23, 22, hasta el mes inmediatamente anterior, vos podrías salir y reclamar, por ejemplo, primero que te tengan en blanco, segundo, diferencias salariales entre lo que te pagaron y lo que te deberían haber pagado como convenio colectivo de trabajo, ¿no es cierto? Y si después no te reconocen la calidad laboral, lo que pasa es que el problema es que es verdad, tenés que darte por despedido. Claro. Ahora, hay reclamos de gente que son de 4 o 5 millones de pesos por todos los rubros que les deben. Yo no les puedo asegurar que las empresas van a pagar todos esos rubros, pero no les va a salir gratis tampoco. Exacto. Lo que pasa es que, bueno, tenés que otra vez empezar de nuevo. Sí, sí, Yo no sí. sé en tu tema, vos probablemente trabajás 8 horas diarias, 48 horas semanales, y no sé si tenés una actividad, otra actividad con la cual poder subsistir si te decidieras embarcarte a defenderte. No, para nada. Por eso está tan interesante esta charla, ¿no? Que también el malestar que te produce esto de ir cambiando de trabajo de cada 2 años o cada 1 año porque no te respetan o porque sí, ¿cuántas veces vamos a volver a empezar de cero? Porque hablando con colegas que también están en el ámbito privado, todos están en la misma, no es que en algún hospital o clínica privada están mejor. Entonces, es esa la incomodidad, ¿no? De decir, bueno, me voy de este hospital y me voy a hacer otra cosa, porque ya conozco cómo es el sistema, en realidad. ¿Cuántas veces vamos a empezar de cero si todos los hospitales o todas las clínicas están exactamente igual, bajo las mismas condiciones laborales? Es como es el gran malestar, ¿no? Enorme malestar. Lamentablemente para eso nosotros no tenemos solución. Tenemos una propuesta, tenemos una idea, tenemos un objetivo de mediano y largo plazo, pero las soluciones individuales, como en tu caso, honestamente no las tenemos, porque nosotros consideramos que si masivamente todos los profesionales que están trabajando de esta manera, todos masivamente salieran a mandar carta documento, terminaríamos forzando, obviamente que vas a tener esta rotación, pero Claro. Aparte de que en un momento te van a tener que indemnizar, también tendríamos una presión sobre las empresas que ya vean que la gente termina, como le pasó a Fundación San Andrés, tanto de no cumplir la normativa laboral es estadísticamente la institución que más juicios tiene en contra, y entonces de alguna manera te tiene que empezar a poner en blanco, por lo menos, aunque sea un poco menos malo que lo que estás ahora. Exacto. Porque en definitiva tenías aporte jubilatorio y ahora tenés que pagar el monotributo. Claro. Y de la otra manera, siendo empleado en relación de dependencia, por ejemplo, podría haber dejado de pagar la caja de la salud y ahora te tienen que haber enganchado con la caja de la salud porque estás pagando monotributo. Sí, todas malas. Exactamente. Incluso la RT, yo me dedico a la parte de rehabilitación neurológica y trabajamos con el cuerpo, estamos con las lesiones ahí al día a día de nuestro cuerpo, y yo si me lesiono la espalda o me lesiono un brazo o lo que sea, al otro día no voy al trabajo y no cobro. cobras. Exactamente. Me lesiono la espalda y dejo de esta profesión porque ya no puedo hacerlo más y no cobro más. Entonces es como que todas en contra.
Lo entiendo perfectamente, lamentablemente no tengo solución para vos, porque la única manera de defender tus derechos es que vos mandés una carta documento, que los emplacés a que te registren laboralmente como empleado en relación de dependencia. En el marco, lo tuyo sería un hospital con internación, en el marco creo que era el convenio colectivo de trabajo 122, me habías dicho, Esteban. Sí. El 122/75, reclamar diferencias salariales y que vas a hacer retención de tu trabajo hasta tanto no te pongan en día. Lo más probable es que después te nieguen tu carácter de trabajador y entonces que tengas que darte por despedido. Después que te das por despedido hay que hacer un trámite de conciliación laboral donde te quieren ofrecer migajas, ¿no es cierto?, para arreglar el juicio, porque todos saben que después los pierden a los juicios. Entonces en ese momento te tienden a ofrecer migajas de un arreglo de conciliación para ver si estás tan necesitado que agarras viaje, y el que puede aguantar sigue y va a juicio. Que es el camino legal, el único posible, más allá de que también hay gestiones que está haciendo la conducción del colegio para ver si se pudiera llegar a tratar de que hubiera algún tipo de mayor control por parte de los organismos administrativos en materia laboral. Pero si no, estamos lamentablemente en esa situación, y lamentablemente si vos no podés mandar la carta documento porque te quedás sin trabajo, estamos todos en una trampa. Y esa es la trampa que tenemos que encontrarle la manera de desmontarla, porque si no, esto va a seguir siempre así. Exacto, sí, sí, sí. Te Sí, comento, Seba, que este viernes tenemos reunión con el titular de la Subsecretaría de Trabajo de la provincia. Y también hemos estado en contacto con el responsable de la Agencia Territorial en Mendoza del Ministerio de Trabajo de la Nación, justamente para analizar la posibilidad de activar dispositivos de inspección en los lugares, en los institutos o en donde sea que se esté justamente violando la ley laboral. Así que, bueno, es un poco lo que se viene y es todo lo que estamos haciendo para tratar de generar cambios en esta temática, en esta cuestión. Romy, pará, Seba, vos ibas a decir algo y te corté. No, no tengo mucha idea de sindicatos, y se habla ahí intra colegas de asociarse o no asociarse a sindicatos, si podría llegar a ayudar de alguna manera, que me pueden aconsejar. Mirá, tarde o temprano, el reclamo legal, vos lo vas a tener que hacer. Lo que vas a tener con el sindicato es asesoramiento legal, qué sé yo, y al fin y al cabo es lo que estamos haciendo ahora. ¿Se entiende? Sí, David. No solamente es lo que estamos haciendo ahora, sino que si vos sos monotributista, no te podés afiliar al sindicato, porque vos para estar afiliado al sindicato, antes tenés que ser un empleado registrado. Ajá. ¿Entendés? Entonces, Sí, sí. ni siquiera, o sea, vos sos monotributista, vas a ir al sindicato y a decir, me quiero afiliar, pero ¿y tu bono de sueldo? Vos no sos empleado en relación de dependencia, ni siquiera tenés la protección sindical. Claro. Para tenerla, tenés que agarrar y justamente mandar la cartita de documento diciéndole, muchachos, se me llenaron los que ya saben, así que yo vengo y le pido que me pongas todo en blanco bajo apercibimiento de una serie de leyes que establecen una serie de multas importantes para el caso del trabajo no registrado. Más las diferencias salariales, más las indemnizaciones que corresponden por despido, si no te reconocen el carácter de trabajador dependiente y tenés que renunciar, o mejor dicho, tenés que darte por despedido por culpa de la empresa, ¿me entendés? Lo que pasa es que después juegan con la necesidad de uno. Nosotros lo que sugerimos, por lo tanto, es que siempre vayan teniendo un plan B para poder agarrar y para poder afrontar, porque si no, digamos, va a parecer una barbaridad, pero esto va a terminarse solucionando cuando cada uno de los colegas cada 2 años esté demandando a su empleador actual mientras busca el próximo, y cada 2 años hacer esto. Es desquiciante, Sebastián, porque en realidad lo que buscamos es estabilidad. Nosotros buscamos un trabajo en donde vos puedas mantenerte a lo largo de los años, ¿no es cierto?, y te puedas realizar y que no tengas cambios constantes.
Ahora es el mercado, como está diseñado, el que nos obliga a esa manera de defensa. Bien. Sí, por ahí alguna posibilidad es juntar a toda la plantilla de kinesiólogos, que somos más de 20 en el hospital, 20 y pico, 25, y decir, mandemos todos carta de documento Eso sería fantástico. y a ver si Impresionante. toleran que no quede ningún profesional en el hospital, o sea, profesional kinesiólogo, ¿no? Como esa sería la manera más inmediata, digo, no sé. Sí, lo que pasa es que ahí empiezan las dificultades de que cada uno en su vida individual está en etapas que a veces no coinciden, Sí. alguno que capaz que está recién entrando, entonces no quiere tener rosca, otro que ya, que me parece una barbaridad esto que te voy a decir, pero hay gente que después va consiguiendo otro trabajo y se va sin chistar, porque yo puedo entender que tengas que aguantar la situación si vos no tenés otro trabajo, pero hay gente que consigue otro trabajo y se va sin reclamar, ¿me entienden? Entonces se le estamos haciendo demasiado fácil. Bien. No le sale nada de costo de plata a ellos estar violando la ley laboral. Si vos cuando agarrás y tenés una mejor opción por esta cuestión social, yo soy de clase media, yo soy universitario, así que yo no hago reclamos, yo no soy camionero, yo no soy bancario, resulta que un camionero, ¿me entendés? Con todo respeto por los camioneros, gana más guita que nosotros. Pero los flacos agarrás y los tenés en negro y te mandan la carta de documento. Sí. Sí, incluso el miedo de quedarse sin trabajo. Muchos son padres de familia, madres de familia, y tienen un solo trabajo y bueno, es difícil embarcarlos todos a todos en la tarea. Totalmente comprensible y no te podemos garantizar que si van a casi te diría que hasta que esta actitud se generalice en los colegas, lo que van a hacer es decir, entre 25, 1, listo, te doy no te reconozco el carácter de trabajador y vení demandame. Chau. Bien. Algo que podamos tener en cuenta para justificar esos 2 años que nos comentabas, ¿solamente las facturas es suficiente? O porque ellos incluso no nos dan ni siquiera el horario de marcación. Y yo creo que es por el justo miedo de que nos estén haciendo cumplir horario y no tener registro. Con solo o sea que no te hacen marcar horario de ingreso ni de salida. Sí, pero a la hora de facturar no nos dan el comprobante de decir yo entré a las 14:01 hasta las tanto 01. Obvio, claro que no te Ese lo van a dar. registro que ellos tienen no nos proveen a nosotros. El único justificativo que tengo de llevar 2 años ahí es la factura en el monotributo. Que no es poca cosa, porque si vos no hubieras estado trabajando para ellos, no te estarían facturando y no te estarían pagando. Te hacen acreditación bancaria. Sí. ¿Y la cuenta es una cuenta sueldo? Sí. Están en el horno. ¿Qué jugadores que son? Mamá, no le entran balas. Mirá, lo que necesitas básicamente ahí es con tu factura, con el tema de la cuenta sueldo, probablemente le hayan abierto ellos a la cuenta sueldo, ¿no vos? No, esa la tengo yo desde el... ¿La tenías de antes? Sí. Bueno. Con eso es suficiente. Con la factura es suficiente. Testigos, Seba. Bien. Testigos que acrediten que vos estabas, digamos, no necesitas demostrar que trabajabas ahí, porque evidentemente has estado trabajando porque estabas facturando, pero sí que trabajabas de manera dependiente. Por ejemplo, testigos que digan que trabajabas tantas horas por día, por ejemplo, 8 horas diarias, testigos que digan que tenías que andar con el uniforme del hospital, testigos que digan que vos no tenías la posibilidad de elegir a quién atender, sino que los pacientes te los ponen ellos, testigos que digan que tenés un jefe de servicio de kinesiología al que vos tenés que responderle y que el tipo te controla. Con esas pruebas de los testigos se va para adelante. Bien.
Consejo, el café de la esquina, el cafetero, el revistero, el kiosquero que está Totalmente. cerca del lugar, bien, porque empleados del lugar no lo va a poder, es muy difícil tenerlo de testigo, pero a un kiosquero, que el testigo te haga de testigo diciendo, no sé, sí, pasaba todos los días, desayunaba acá y salía y compraba un caramelo. Eso es un testigo muy bueno, siempre tenerlo en cuenta, ¿viste? El café, el lugar, el kiosco que está ahí cerca. Y de hecho es bueno hacerse amigo, ir a esos lugares, hacerse ver como profesional en esos lugares, porque eso va a dar garantía también una cuestión legal si hace falta. Con los Lamentablemente, pacientes. yo creo que hay un nivel de impunidad terrible, entonces son tan tontos que incluso te transfieren la plata a una cuenta a sueldo, bien pero es por el grado de impunidad que hay, o sea, obviamente, que no Claro. solamente en Sí, nuestro no les mar, importa. claro, No, no le- no porque, ¿sabés por qué no le importa? Porque confían. ¿Cuánta gente, cuánto llevas trabajando ahí, Sebastián? Más de 2 años. Más de 2 años. En más de 2 años, ¿quién mandó una carta documento al hospital? Nadie. Tenés la vaca atada si sos el hospital. Si sabés que nadie va a reclamar, ¿me Claro. entendés? Vos sabés que es ilegal, pero vamos jugando de lo que pase de 2 años, que nadie me va a poder venir a hacer ningún reclamo porque se le prescribió el derecho. Y vamos andando, y nos vamos reciclando. Y nadie, no mandan carta documento los kinesiólogos, no mandan carta documento los fonoaudiólogos, No, nadie. no mandan carta documento los médicos. Flaco, están todos laburando o sea, porque si aparte todos los profesionales mandaran carta documento, lo partía al medio al hospital. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Pues no puede ser. ¿Cómo va a tener, yo pregunto, cómo va a tener un hospital sin profesionales de la salud en relación de dependencia? ¿Cómo se maneja? ¿Solo? Claro. No, ¿Me es entendés? inviable eso. Claro, no tiene lógica. Por eso todo eso se prueba con testigos. La modalidad de trabajo, es más, también pueden ser o pacientes o también profesionales que ya se hayan ido. ¿Me entendés? Decir, a ver, ¿y vos qué pasa? A mí me hicieron la misma, ¿me entendés? Suponete uno que sea médico y diga, no, sí, yo me fui, me harté por lo mismo, porque nos tienen todos, somos empleados de relación de dependencia, todos marcamos horario de entrada y salida, todos tenemos jefe de servicio, todos tenemos que andar con uniforme, todos nos pasan una nómina de personas que tenemos que atender y que no la elegimos nosotros. Flaco, si eso no es relación de dependencia, ya no entiendo más nada. Voy a empezar a estudiar abogacía de nuevo. Y una pregunta, ¿vos atendés gente que esté internada? Sí, 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 ¿Y gente esa gente que está internada que es por ART? por ART y por obra social. De las dos llegan. Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, sí, como les decía, por ahí el Hospital Santa Isabel, porque es mi caso, pero también hay un montón de colegas que están trabajando en otros hospitales, o sea, en clínica francesa, Totalmente. hospital italiano y todo, están bajo las mismas condiciones. Empezaré a hacerme amigo del cafetero de al lado. Empezando por ahí. Digamos, lamentablemente nosotros, ya me sumé, me pongo la camiseta del colegio, pero digo, Esteban, el consejo directivo actual, el consejo directivo anterior, que por ahí está la expresidenta, la Lili Marín, en la charla, siempre ha habido esta vocación de tratar de darle información a la gente y tratar de romper esta inercia. Sabemos que va a ser difícil, pero se van a seguir dando estas charlas, se va a tratar de ir divulgando para ver en qué momento se puede producir algún tipo de quiebre y lamentablemente si no hacemos algo no va a pasar nada. Sí, sí, sí. Sin dudas, sin dudas. David, tenemos algunos reclamos que han iniciado, ¿no? En estos meses después de la Sí. primera charla. ¿Sí? Bueno, Tenemos algunos reclamos ya iniciados y que están a punto ya de entrar en la etapa de juicio porque llegás a la conciliación y como creen que estás muerto y sin un peso, te vienen a hacer ofrecimientos que son ridículos. Y es de gente que, gracias a Dios,
pudo encontrar otro trabajo y entonces antes de dejar el trabajo en el que estaban antes, mandaron la carta documento para agarrar y para hacer valer sus derechos. Reconocemos sí que esa gente ya tenía otro trabajo a donde irse a trabajar. Tampoco te podemos pedir a la gente que se inmolen y que salgan todos a renunciar y que se queden sin trabajo. Pero cuando uno va viendo, se va moviendo y va viendo que se puede pasar a otro trabajo, inmediatamente cuando ya tenés certeza, mandar la carta documento. Bien. Y por lo menos 2 años para atrás, trabajaste 3, bueno, perderás el tercer año para atrás, pero los otros 2 años podés reclamar diferencias salariales, se arman con una serie de normas laborales y de indemnizaciones, se arman unos montos por ahí bastante interesantes. Y se ponen nerviosos, te digo, las empresas, porque saben que a la corta o a la larga la van a tener que pagar. Sí, lo pierden, no tienen nada para ganarlo. Exactamente. Y lo importante es que la gente tenga conciencia de eso. Disculpame un segundito, Esteban, ya que te haya interrumpido, pero lo importante es que la gente tenga conciencia de eso, de que en realidad tenés mucho más para ganar que para perder. Perdón, Esteban. Sí, no, digo que de hecho hay hasta 2 años para hacer el reclamo. Después de que finalizó la relación laboral, suponete vos te fuiste, tenés 2 años para hacer el reclamo, no hace falta que lo hagas Ahí yo sugeriría que vos, antes de irte, cuando está con un pie en el trabajo nuevo y un pie en el trabajo viejo el que está yendo, ahí mandar la carta documento. Porque si no, después también se te prescriben derechos. Vos acordate, Esteban, que si vos trabajaste 2 años y después dejás pasar, desde que dejaste trabajar 2 años más para mandar carta documento, estos 2 años te van a comer estos 2 años y entonces ya va a tener los derechos prescriptos. Por eso tiene que ser ahí, sobre la decisión de cambiar de trabajo, ahí mandar la carta documento. Bien. Romy, creo que quería decir algo hace rato y al final no te dejamos, perdón. No, está bien, no, en realidad nada, era un poco remarcar lo que ya han estado conversando, que a veces hay situaciones que no te lo permiten, pero me parece que más allá de las situaciones que no lo permiten, creo que esta tendencia masiva a que de por sí en el personal de salud, pero hablando específicamente de los kinesiólogos, estemos prácticamente en un 90-80% todos trabajando en negro, es parte de no tener conocimiento, porque cuando tenemos que ir a quejarnos no sabemos ni de qué. O nos dicen, no, bueno, pero si vos facturás, no es relación de dependencia, y lo creemos. Entonces, cuando vamos creyendo el relato que nos van contando y no tenemos más información y nos quedamos, realmente creemos que no tenemos otra opción que seguir así. Pero cuando uno es consciente, por un lado, inclusive, si la relación laboral ya está medio compleja y vos quizás ya estás con algo en vista y todo, inclusive puedes hasta sentarte y plantear las cosas y decirle, mirá, vos sabés que me tenés en negro. Ya diciéndole eso a un empleador, y lo pones un poquito contra la pared, o sea, él ya sabe que no está hablando con alguien que no tiene idea. Y quizás ahí hasta podés llegar a un acuerdo, que quizás te convenga un poquitito más para estirarlo un poco, no sé, pueden haber maneras, pero lo primordial es tener el conocimiento. Y después, por ahí, a quizás los que se animan o pueden, el hecho de que uno haga un juicio laboral no es solamente lo que te vaya a quedar de dinero a vos ni nada, sino que sentás este precedente que cuida a tus colegas. Yo he hecho un juicio laboral en un lugar en donde yo trabajaba 2 horas. O sea, a mí económicamente ese juicio no me servía. No es que yo cobro ahora y no sé, salgo a comprarme un terreno. No me alcanza para nada. Pero honestamente me cansé del abuso que había hacia mis colegas. ¿Qué pasó cuando ya entró mi juicio? Se aterraron, volvieron a llamar a algunos por si querían volver a trabajar, y ya algo por lo menos quedó, y aparte les quedó asentado ya un juicio. O sea que mañana cualquier colega que se quiera quejar por ese lugar ya tiene un punto todavía extra a favor. No lo hago por mí, lo hago por mi colega. Entonces también tenemos que aprender a vernos como un grupo unido, con conocimientos, cada vez capacitándonos más, no solamente en nuestra área, sino en todo lo que nos rige o necesitamos saber para poder movernos en el mundo, y empezar a vernos eso, como todos un todo. O sea, lo que yo hago
no lo hago solamente por mí, lo hago también por el colega que tengo al lado o el que viene atrás mío, el pobre que viene atrás mío recién recibido, que yo no quiero que pague derecho de piso. Yo quiero que pueda trabajar como él se merece. Eso. Además de eso, Romy, que me parece fundamental, como esa cadena, digamos, ni siquiera, ponele que ni siquiera pensemos en eso, que a mí me parece que lo tenemos que pensar y tenemos que orar para que eso se cumpla, esto de dejar ese precedente para el próximo que venga. Ojo, también nos puede tocar a nosotros que de repente somos el próximo que llega a tal lugar y porque antes otro u otros hicieron el reclamo y bueno, ya vas a llegar con mejores condiciones. De hecho, ya no les van a quedar ganas de hacer las cosas de manera irregular, ¿sí? Entonces, quizás el día de mañana vos entrás en un trabajo en blanco, con un convenio colectivo de trabajo, con todos los beneficios que estuvimos hablando, porque hubo otros que en otro momento hicieron un reclamo. Entonces, hasta pensándolo desde el lado individual y desde el lado colectivo, por los dos lados tenés ganancia, o sea, por los dos lados te conviene, entonces hay que hacerlo. Pero la única manera es romper ese modus operandi que tenemos de agachar la cabeza y bueno, es lo que hay. O de no instruirnos, de no tomarnos estos ratitos, que yo sé que a veces más lo legal y todo quizás a nosotros nos resulta tedioso, porque no es nuestro, pero son las reglas del juego. Si no sabes cuáles son las reglas del juego, no podés jugar o vas derecho a perder. Eso aplica para todo en la vida. Y aunque no te guste, ese es el juego. Y jugar no podés, porque si no, no comés. Así que hay que jugar. Romy, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Vos tenés juicio iniciado con sentencia o sin sentencia? ¿Qué sentencia? Ya Cuando tenés ya está una... finalizado. Sí. ¿Sí? Sí. Fue un trámite, literalmente, chicos, porque bueno, apenas inicias un juicio, la verdad es que ni siquiera hay algo que hablar. Ya se sabe en qué condiciones estabas trabajando, si presentaste tu facturación y todo. Cuando vas a conciliar, la misma conciliadora te lo dice, o sea, a ver, chicos, acá no hay mucho más de qué hablar, arreglemos los tantos porque ya sabemos cómo se maneja la salud. Pero entonces arreglaron en la conciliación. No quisieron arreglar en conciliación y fueron a juicio, porque según ellos no querían que el resto de mis colegas se avivaran si sabían que ya habían hecho un arreglo conmigo. Y les dije a mis colegas que hicieran el juicio y no se animaron. Fuimos despedidos en plena pandemia. Nos dejaron sin trabajo, o sea, tenían todas las de perder. Entonces, tenemos que aprender a valorarnos y a cuidarnos. Y ¿sabés qué? Me parece importante que estas cuestiones se difundan, porque hay gente que tiene miedo, Romy, entonces que sepan que hay sentencias. Yo sé que por ahí te expondría un poco porque saldría tu nombre en el juicio, pero creo que tenemos que divulgar cada uno que tenga sentencia en contra de la empresa para que todos vean que no es que estamos inventando en el aire, sino que es una realidad. No sé con qué empresa será, pero les puedo repetir que la que más demandas tiene es Fundación San Andrés, y fíjense que no es casualidad lo que dice Sebastián, de que aparentemente estarían empezando a tratar de poner a la gente en papeles, ¿me entienden? Y antes tuvo varios juicios en contra, entonces evidentemente ese es el camino, hay que ver cómo se hace para bancarle, digamos, y tenerle espalda para hacer el reclamo, y hay mucha gente que se puede llegar a quedar sin trabajo, pero si esto se hace masivo, les va a terminar conviniendo a ellos tener a toda la gente regularizada porque se le va a ir, que esa es la idea, se le va a dar un fangote de plata por no cumplir la ley, y entonces con ese fangote de plata que hagan una cuestión que se llama análisis económico del derecho, que es vos como abogado te pones a ver y decís, mira, ¿qué me sale más barato? Y por ahorrarme de no tenerlo en blanco, al final terminé pagando 2, 3, 4, 5 millones de pesos. Entonces, como ya no zafo, porque de esos 25 que dice Sebastián, que están trabajando ahí, todos mandan carta documento, entonces al final me va a salir más caro el collar que el perro y los termino blanqueando. Eso es a donde apuntamos, para que esto se regularice y para que la gente ya sea natural, que vos vayas a trabajar
en relación de dependencia y que automáticamente te den el alta temprana y que vos estés en regla y como empleado en relación de dependencia desde el primer día, con todos los derechos que te corresponden. También quiero aprovechar a comentar algo que siempre dice Carlos. Estos son caminos largos. No, ¿hace cuánto? Esta es la segunda charla de precarización laboral, creo que el año pasado se hicieron o hubo algo más, pero no tenemos realmente instrucción en estos temas, entonces, bueno, van a llevar tiempo y también son medidas, es eso, no podemos salir todos y lo sabemos porque todos tenemos situaciones distintas, porque, bueno, nada, la vida. Pero bueno, la idea es que de a poco la cosa cambie y, bueno, por lo menos empezar haciendo algo. Exactamente. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta, consulta, duda, aporte? Estoy revisando el chat, pero no veo ninguna pregunta. Estoy revisando también lo que me queda acá de lo que me había anotado, como para dar un orden. La verdad es que no me estaría faltando nada. En todo caso, se me había ocurrido preguntarte, David, para que todos tengan claro, por si no lo saben, qué es un convenio colectivo de trabajo. Algo lo dijiste más temprano. No sé, como para reafirmar ese concepto, que lo tengan bien claro. Claro, bueno, ahí yo les dije que hay en lo que sería el derecho laboral, tenés, por hacérselo muy simplificado, 3 niveles de normas. Primero, las normas más generales que están en la Constitución Nacional, que establecen la protección del derecho del trabajo, artículo 14 bis. Después, la Ley de Contrato de Trabajo, que establece una serie de derechos mínimos que le corresponden a cualquier trabajador. Por ejemplo, nadie puede cobrar menos del salario mínimo vital y móvil si es trabajador. Y a partir de ese piso y para arriba aparecen los convenios colectivos de trabajo de la actividad, que son los que mejoran las condiciones. ¿Por qué el sistema funciona así? Porque se supone que las personas que están en mejores condiciones de establecer cuáles son los derechos y las ventajas por sobre el mínimo de la Ley de Contrato de Trabajo de cada sector, son la gente interesada en ese sector, las empresas organizadas en cámaras empresarias y los sindicatos del sector que se encuentran y negocian. Inclusive, como todos saben, el nivel de rentabilidad que tiene esa actividad, normalmente también se pueden establecer escalas salariales o aumentos en ese convenio colectivo de trabajo que a veces se dan en una actividad y no en otra en función de la rentabilidad. Les voy a dar un ejemplo. Los bancarios han conseguido sueldos y aumentos de sueldo importantes. ¿Por qué? Porque los bancos hace una X cantidad de años vienen ganando plata con una pala. Entonces, la cámara que agrupa a los bancos y los sindicatos, ¿no es cierto?, la asociación bancaria, cuando negocian, saben cuál es el nivel de rentabilidad del sector y entonces por ahí consiguen mejores condiciones económicas que otros que están en otro sector de la economía en la cual las empresas no tienen ese margen de ganancia. No sé si se va entendiendo más o menos cómo funciona. Entonces, el convenio colectivo de trabajo termina siendo un acuerdo de partes entre los empresarios y los trabajadores, los empresarios organizados en asociaciones o cámaras empresarias que nuclean a las empresas del sector, los trabajadores a través de su sindicato, en el cual acuerdan mejores condiciones que las establecidas como mínimo por la Ley del Contrato de Trabajo, entre otras cosas, escalas salariales, y ese acuerdo tiene una fuerza de ley a partir de que es homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, que promueve que las partes negocien mejores condiciones de trabajo. Entonces, cuando vos vas a trabajar en un trabajo, valga la redundancia, te termina protegiendo una norma constitucional, la Ley de Contrato de Trabajo y el convenio colectivo de trabajo de tu sector. ¿Cuáles son los convenios colectivos de trabajo de nuestro sector? Los 3 que enumeramos recién. Uno para institutos médicos sin internación, otro para clínicas, sanatorios, geriátricos y hospitales, o sea, cualquier tipo de institución de la salud con internación,
en el cual la particularidad que se da entre esos dos es que tienen la misma remuneración, y después ha aparecido un convenio más nuevo para los que trabajan en atención e internación domiciliaria, que tiene una remuneración un poco mejor, pero que empieza a tratar de hacer tomar conciencia que los que trabajan en estas empresas de internación domiciliaria también son empleados. ¿Se entiende? Eso sería más o menos el esquema. La cuestión es todo y cada uno es ver en qué momento pueden hacer el reclamo, en qué momento se te dan las condiciones como para un cambio de trabajo que te dé la libertad de ir y devolverle las gentilezas a ese que te tuvo 2 años trabajando en condiciones irregulares, y no irte después calladito con la cola entre las piernas, sino mandarle una hermosa carta documento que entonces cuando la ven llegar te empiezan a putear a vos y a toda tu familia. Y bienvenido sea, porque se lo merecen, digamos. Inclusive, el planteo que se hace desde el colegio es fundamentalmente contra grandes estructuras. Y fíjense, ¿cómo puede ser que un hospital tenga todos los profesionales de la salud en negro? ¿Cómo puede ser que haya empresas que hacen atención de la salud sin internación, que sabemos que manejan, vamos a tratar de no dar nombres, pero sabemos que manejan obras sociales, que manejan ART, que le entra plata, pero como un chorro? No es que le estás diciendo que te pague digamos, una remuneración establecida por convenio a quien no te lo puede pagar. No, lo pueden pagar perfectamente. Estaba apagado. Está bueno eso que dice David. En la charla anterior salió esa pregunta, ese planteo. Por supuesto que entendemos y nosotros confiamos en el criterio y en el juicio de cada uno y cada una de ustedes. Esto que planteamos, por supuesto, es para grandes precarizadores, masivos precarizadores. Mira vos lo que contabas, Seba, 25 kinesiólogos, y solamente kinesiólogos, después están todos los demás, o sea, son muchas personas. Ahora, en la charla anterior nos dijeron, bueno, ¿y qué pasa en una pyme? Incluso que puede ser un colega también. Bueno, a ver, por supuesto que existen otras maneras. De repente uno puede alquilar, por ejemplo, una parte del instituto, no sé, sea el sector que sea, el sector que uno haga, o una parte, un consultorio, uno de los consultorios que hay en el instituto, vos alquilás, ¿sí? Por unas horas, una cantidad de horas, y él no te paga un sueldo por eso, ¿se entiende? Vos cobrás lo que cobrás, tenés el convenio con las obras sociales, o pasás el convenio por alguna institución, alguna asociación, o lo que sea, y eso te entra a vos, pero no hay ningún intermediario. Vos tenés la relación directa con el financiador, ya sea el paciente que paga su sesión, ya sea la obra social, ya sea la prepaga, ya sea la RT, o lo que sea que atiendas, pero nadie muerde, por así decirlo, una parte de tu trabajo, sino que vos simplemente pagás una parte del lugar, y eso le sirve al dueño o al director del instituto, le sirve porque vos estás ayudándole a cubrir gastos, ¿sí? Estás pagando la parte que vos estás ocupando, cosa que por supuesto a él le sirve, porque si no lo tendría que afrontar él solo, y explota más su espacio, su lugar, y de esa manera están todos felices y contentos. Y eso no sería precarización laboral, porque vos decidís cuándo atendés a tus pacientes, vos tenés una relación directa con el financiador, no hay un intermediario. Vos, si de repente un día no querés ir a trabajar porque no tenés ganas, o te querés ir de vacaciones, mientras vos le avisas a tus pacientes, para no dejarlos colgados, por supuesto, por una cuestión de ética profesional, pero eso ya tiene que ver con otra cosa, está perfecto, es una forma, ¿se entiende? Estamos hablando de precarización a gran escala, ¿no? Así que bueno, y después cada uno analizará la situación particular, ¿sí? Así que bueno, que insisto, confiamos y creemos en el criterio de cada uno y en el juicio de cada uno. Alguien levantó la mano recién, pero no sé si se bajó, o alguien quiso decir algo, no sé, o me pareció. Bueno, ahí está, Martina. Sí, Martina. Bien, lo que quería decir es, por ejemplo, bueno, no voy a decir exactamente el lugar,
pero estoy trabajando de momento en un lugar donde ya han renunciado varios kinesiólogos. El lugar está a cargo de otro kinesiólogo y el salario que paga es malísimo. Así que, y además nos hemos estado quejando con él todo y tal como un colega que sabe los costos, todo, el trato es horrible. Y por eso digo, está bien que para las grandes empresas y todo, pero para los pequeños, o sea, qué sé yo, como en este caso, no sé qué tanto caso le pueden hacer o alguna sanción. Yo veo que hace tiempo se van quejando los kinesiólogos y el tipo sigue igual, como siempre. ¿Me entendés? Y otro caso es que, por ejemplo, yo empecé hace poco y, y estamos igual con otra chica que ya renunció, con la promesa de contrato y seguimos así. La chica pasó, ponele, creo que cerca de 8 años y el contrato nunca estuvo, jamás. Y el aumento, ponele, era de 500 pesos cada cuando se le ocurría, cada 6 meses, ponele. Y yo creo que 500 pesos al monto de inflación ahora, decime, no es nada lógico. Imagínate lo que estás cobrando al final. Bueno, justamente a eso es a lo que yo me refería con esto de el criterio y el juicio de cada uno y analizar también cada situación. Si vos me decís que durante 8 años se estuvo prometiendo algo y no se cumplió, bueno, me parece que es un tiempo más que prudencial como para regularizar la situación o, bueno, o arreglar de otra manera, ¿sí? Pero la ley es esta, esto es lo que hay, ¿sí? Pero como dijimos en la primera charla, la ley no se cumple por sí sola, ¿sí? Hay que hacerla cumplir. Y si, bueno, uno considera y tiene pruebas de sobra para entender, para sacar la conclusión de que claramente no se está respetando tus derechos, tu trabajo, y no se está respetando la ley, y se ha dado tiempo, oportunidades y demás, bueno, ya queda en cada uno qué es lo que quiere hacer. Una de dos, o te vas, una de dos, o lo volvés a plantear y haces como una especie de ponerle de ultimátum, por así decirlo. O bueno, si ya considerás que las posibilidades han sido muchas, y bueno, tenés la opción de iniciar el reclamo. Es así, es así. Bueno, también lo que pasa es, por ejemplo, hablo de este caso puntual, pero por ejemplo se están contratando estudiantes, bueno, ni siquiera contratando, da el paso que si el kinesiólogo que se cansó de reclamar tanto, no le dan bolilla definitivamente, como está pasando, se aprovecha de esa situación de que el estudiante necesita hacer unos pesos y por esos pesos va a estar trabajando. Así que ese sería el tema también. Y bueno, eso directamente es ilegal, porque para ejercer la profesión tenés que tener la matrícula habilitada, y en todo caso, si ese lugar está recibiendo estudiantes para hacer pasantías, bueno, tiene que tener el convenio con la universidad, ¿no? Eso tiene que estar formalizado, y tampoco es para ir y trabajar y sacarle trabajo a las instituciones en donde pueden ir y hacer prácticas. Vos vas ahí para aprender y alguien tiene que estar supervisando ese proceso de aprendizaje y tiene que estar participando activamente de ese proceso de formación. No es para ir a trabajar, es para ir a aprender. Y en todo caso, si se hace alguna intervención, tiene que ser con el supervisor al lado, con el encargado de ese proceso de formación. Todavía están en formación y no tienen la matrícula habilitante para ejercer la profesión, ¿se entiende? Entonces, bueno, lo que correspondería con ese lugar en donde tienen a estudiantes trabajando es lo mismo, es hacer la denuncia, pero eso ya no tiene que ver netamente con lo que estamos hablando de precarización y derechos laborales, sino que ya tiene que ver con ejercicio ilegal de la profesión, ¿se entiende? Disculpa que pregunte porque llegué un poquito tarde por el trabajo, pero ¿ante quién tendríamos que denunciar en ese caso? Bueno, eso es un delito penal en primera medida, David, porque se está ejerciendo ilegalmente la profesión. Y por supuesto
Eso lo tenés que hacer ante el Ministerio Público Fiscal. Es así, ¿no? Sí, pero si me permiten, quiero volver un poco atrás de esto, lo que contaba esta chica Martina. Pobre esta chica que trabajó 8 años y que se fue sin reclamar. ¿Cómo puede ser que si estaba tan enojada y después de 8 años la tienen en esa situación, se vaya sin mandar una carta de documento para hacer valer sus derechos? Eso yo no lo puedo entender, porque por lo menos si tuviste que trabajar 8 años en esa situación, por lo menos reclamar los 2 últimos. ¿Me Sí, yo entienden? también le planteé eso, pero por ejemplo, una de las secretarias que también se fue porque también pagaba miseria, ella sí le mandó carta de documento y bueno, le dieron el pago por todo lo que no le había pagado y tal. Pero ella, bueno, de momento no lo ha hecho, hace, qué sé yo, un mes que dejó. Pero bueno, no sé, es cosa de ella. Claro, pero eso es lo que, como decía recién la Romina Payán, cuando nosotros hacemos reclamos, no solamente hacemos reclamos para nuestro bolsillo, sino que estamos generando una presión en el mercado al alza, por decirlo de alguna manera. Si todo lo que podemos hacer un reclamo lo hacemos, le estamos generando un sobrecosto, aparte de la ganancia particular, le estamos generando un sobrecosto a las empresas que a la corta o a la larga las va a llevar a tener que empezar a tomar a la gente regularizada, como ha pasado, lo hemos dicho recién, con la Fundación San Andrés, que se comió tanta cantidad de juicios que aparentemente está empezando a tomar a la gente en blanco. ¿Me entienden? Entonces, la única manera de hacerlo es a través de reclamos. Hay gente que está trabajando y no puede dejar ese trabajo, bueno, bárbaro, pero si ya decidiste irte y no mandar la carta de documento, es una pena por vos y por tus colegas. De hecho, antes de que ingresara Martina, el colega Sebastián Terranova, él estaba contando su caso, su situación actual en su trabajo, y él comentaba que el personal administrativo, el personal de maestranza, sí está registrado, sí están en blanco, sí están con derechos laborales, y sin embargo los profesionales de la salud no. Entonces yo le decía, digo, bueno, tenemos que preguntarnos por qué sucede eso. ¿Cómo puede ser que algunos sí y algunos no? Por algo debe ser, algún motivo debe haber. Y bueno, ahí está, vos lo dijiste recién, la administrativa o la secretaria sí hizo el reclamo y sin embargo la profesional de la salud, la kinesióloga, no lo hizo. Entonces, todo pasa por algo, no es casual, digamos. Así que bueno. Eso, Martina, habíamos hablado recién de que hay una cuestión cultural en donde la gente de clase media, como somos todos nosotros, con una formación universitaria, ve el tema de hacer reclamos laborales como algo descalificante, como algo malo, como que te metés con los sindicatos, como que te metés con el tema laboral, y entonces como que eso habla mal de vos. Entonces dicen, no, yo me voy por la puerta grande, no reclamo y seguiré mi camino adelante. Mirá, mucha dignidad, pero poca practicidad, porque en definitiva te fuiste sin reclamar lo que te corresponde y segundo, no ayudaste a los colegas. Tenemos que luchar contra esa cuestión cultural de que vemos con malos ojos reclamar los derechos laborales. Es tanto una cuestión de desconocimiento de las normas como una cuestión de una suerte de pudor o de vergüenza de hacer reclamos laborales, lo que nos está llevando a esta situación donde, por ejemplo, como dice Sebastián, no puede ser que haya 25 kinesiólogos en el hospital Santa Isabel de Hungría y ni uno se haya quejado. Médicos, odontólogos, no sé, tiene que haber farmacéuticos, tiene que haber probablemente bioquímicos, y nadie, todos en negro y nadie va a hacer un reclamo. Y la pregunta, Sebastián, el que jefe de servicio, digamos, de los kinesiólogos, ¿es otro kinesiólogo? Sí, hay coordinadores de kinesiólogos y jefes de servicio. Y el coordinador de kinesiólogos es colega. Sí. ¿Y a ese lo tienen en blanco o también lo tienen en negro? No, estamos todos iguales. Lo que pasa que, bueno, es lo que hablaban, ¿no? Estamos
pies y manos atados porque eso, ¿no? El día de hoy son jefes de familia, madres de familia, jefas de familia y es difícil de un día a otro plantarse y hacerse valer, ¿no? Bueno. Totalmente de acuerdo, eso está totalmente comprendido, somos totalmente conscientes de eso. Por eso, como le decía yo recién a Martina, cuando tenés que entrar y tenés que trabajar y parar la olla, se entiende perfectamente que no haga el reclamo. Ahora, cuando ya como la compañera de Martina decide irse, no te podés ir sin hacer el reclamo, porque si no le regalaste tu trabajo y le salió, te tuvieron en forma ilegal, sin derechos, y le salió 0 pesos. Exacto, exacto. Redonda. Claro. 0 pesos. Bueno, ¿alguien más? Bueno, si les parece, son las 11 menos 5. De todas maneras, más allá del sacrificio y que por supuesto se lo agradecemos, porque es parte también de la tarea que tenemos cada uno y cada una de nosotros de hacernos cargo de esta parte que nos toca, porque nadie va a venir a salvarnos. El Chapulín Colorado no existe. Era un programa de televisión, de entretenimiento. Tenemos que hacernos cargo, lo tenemos que ir a reclamar nosotros, ir a buscar nosotros. Es lo que corresponde, la ley está, simplemente tenemos que ponerla en acción. Así que bueno, espero que vayamos entrando en conciencia, espero que esto vaya, que podamos lograr el cambio que estamos necesitando y que el día de mañana, si hacemos una nueva encuesta dentro quizá de algunos años, los números den distintos y que se pueda identificar un cambio positivo en cuanto a esta gravísima problemática, porque nos condiciona no solamente nuestros proyectos personales, sino también nuestros proyectos profesionales y todo lo que nos propongamos. Esto nos determina la vida cotidiana. Así que bueno, y encima en un contexto tremendamente desfavorable como el que estamos transitando. Así que bueno, gracias a David, gracias a todos y a todas las presentes. No sé si Lucila, querés decir algo como referente de la Comisión de Asuntos Laborales o alguien más de la Comisión Directiva, del Tribunal de Disciplina. Yo por mi parte estaría listo. Buenas noches, no, solamente saludar y agradecer la presencia de quienes se interesaron por participar de la charla y sobre todo de quienes expusieron sus dificultades y sus situaciones. Así que nada, a disposición, acá estamos para informar y colaborar en lo que se pueda. Voy a dejar el mail, a ver, de comisiones, que es ahí donde pueden enviar las consultas o lo que sea. Lucila lo va a estar revisando, así que cualquier consulta, cualquier pregunta o algo que después se les ocurra o se dieron cuenta que no les quedó claro o quieren iniciar justamente su reclamo, también se pueden comunicar por ahí, o incluso también quienes tengan mi contacto, no sé si Lucila también quiere dejarlo, yo se los voy a dejar, 261-6340-639. Ese es mi celular. Si quieren le sacan ahí una captura de pantalla para que les quede, o lo copian y lo pegan, lo guardan por ahí. Estamos a disposición, lo que necesiten y les podamos ayudar y podamos apoyarlos en esto, lo vamos a hacer y seguiremos trabajando como les decía más temprano. El viernes tenemos la reunión con el titular de la Subsecretaría de Trabajo y también estamos en contacto con la gente del Ministerio de Trabajo a nivel nacional, con los representantes, digamos, de la agencia territorial acá en Mendoza, así que también nosotros por nuestro lado, institucional, digamos, vamos a trabajar también. Así que esto tiene que ser así, un trabajo en conjunto, articulado.
si trabajamos como islas, cada uno, es mucho más difícil. Así que bueno, a descansar, les mando un saludo y nos veremos en la próxima. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la información. A vos. Chao, buenas noches. Chao, hasta luego.